Hola a todos. Hoy voy a terminar de explicar los dos últimos apartados del bloque 1, concretamente el 1.3 y el 1.4. Bueno, empecemos con el 1.3. El 1.3 es la conquista y romanización y las aportaciones económicas, sociales y culturales. Bueno, pues vamos con ello. Es muy corto. Tenemos que hablar de dos aspectos, de la conquista, cómo se produjo la conquista, y de la romanización, es decir, de los efectos y de las huellas que produjo el Imperio Romano dentro de nuestra península. Básicamente tenemos que hablar en la conquista de su cronología, es decir, cómo empieza, cuándo empieza, en qué contexto se produjo y cuáles fueron sus fases. Bueno, pues empecemos con ellas. Vamos a hacer una pequeña introducción para recordar algo, y es que el Imperio Romano, es decir, todavía no era el imperio, pero sí que Roma está haciéndose fuerte en el espacio político europeo y sobre todo en el comercial del Mediterráneo, ¿vale? Entonces, en esa situación va a rivalizar con otro pueblo, con otra civilización, que van a ser los cartagineses. Los cartagineses son una antigua colonia de Fenicia, que van a formar su imperio a partir, sucediéndoles a ellos, desde Cartago. Así que van a rivalizar, como decíamos, con Roma también. Y en esta situación de rivalidad por el espacio comercial va a estar la península ibérica. Bueno, por ello, en este apartado hablaremos de la conquista, de sus efectos y de luego qué ocurre cuando el Imperio Romano empieza a desmembrarse y a decaer, su caída. Bueno, como os decía, en primer lugar vamos a ver la cronología. La cronología quiere decir que el Imperio Romano va a aparecer en el escenario peninsular desde el 218 hasta el 19 a.C. Estamos hablando todavía antes de Cristo. Este proceso no va a ser continuo, va a ser discontinuo, es decir, se va a producir no de forma homogénea, sino a saltos, y va a permanecer, una vez ya implantado el imperio en la península, hasta el 476 realmente, que es cuando cae el Imperio Romano de Occidente. Bueno, ¿cuál va a ser el contexto de aparición de los romanos en la península? Pues el contexto va a ser en esta rivalidad que os decía, y esto se va a cristalizar en las guerras púnicas. Las guerras púnicas es el nombre que tienen estos enfrentamientos entre el Imperio Romano y los cartagineses, porque los cartagineses también son llamados púnicos. Así que en estas guerras púnicas, concretamente en la segunda, que va a ser por el control del Mediterráneo occidental, van a durar desde el 264 hasta el 146 a.C. Bueno, con respecto a las fases, vamos a simplificarlas en solo tres. Estas tres que vemos aquí en el mapa, cómo van a ir avanzando desde el Mediterráneo, desde el Levante, hasta conseguir llegar hasta el norte a la cornisa cantábrica. La primera, la segunda y la tercera fase, ¿vale? Que serían estas. En primer término, la primera fase sería conseguir y conquistar el Levante y el Valle del Guadalquivir. En esta situación, el objetivo o cuál fue la motivación era quitar a los cartagineses todas sus bases de aprovisionamiento que tenían en la península ibérica, cosa que van a conseguir. La segunda fase va a ser la conquista, van a ir avanzando hacia el norte y van a conquistar la meseta y la Lusitania. La Lusitania es Portugal, toda esta zona de Portugal. Bien. En Roma, de forma bastante, bueno, pues dilatada, no va a ser rápido, y con la resistencia de los indígenas, tanto de los lusitanos, a mano con el mandato del jefe Viriato, y con también los celtíberos desde Numancia. Bueno, Roma va a conseguir
que se aumentasen sus tierras y sus recursos, avanzando hacia el norte. La tercera fase va a ser la conquista de la cornisa cantábrica, que van a tener la resistencia de los cántabros y de los vascones. ¿Para qué? Para, aparte de, lógicamente, expandirse por el territorio y controlarlo de forma completa, era controlar sus recursos metalíferos y todas las resistencias que se habían formado en el norte de la cornisa cantábrica. Bueno, esto lo van a conseguir y desde ese momento van a tener el objetivo de desarrollar su imperio y de formar dentro de la península ibérica que sea una provincia más dentro de ese imperio. Iríamos entonces a la romanización. Bueno, la romanización va a ser un proceso en el cual van a estar implicados varios aspectos de la vida de cualquier civilización, como podemos ver en el esquema que os he mandado en la presentación. Concretamente vamos a definir la romanización, porque sí hay que ponerla, como el proceso de asimilación e imposición a la población indígena conquistada de sus costumbres, de la cultura y de sus formas políticas. ¿Cómo van a llamar a este nuevo espacio geopolítico? Lo van a llamar Hispania. A partir de ahora la península ibérica va a ser Hispania. Bueno, aquí nos pide también en el epígrafe que hablemos de sus aportaciones económicas, sociales y culturales. Con respecto a la economía, pues evidentemente va a ser una baza muy importante para el imperio porque le van además a integrar dentro del circuito comercial, siendo una base de materias primas que van a utilizar también para la exportación, por ejemplo, del aceite, del trigo, de los salazones y sobre todo de los metales, ¿vale? Además, nos van a aportar mejoras técnicas, sobre todo en el terreno de la agricultura y de la minería. Vamos a añadir también a esto que es necesario para entrar en este circuito, que las ciudades van a ser clave en esta expansión de la economía. Y vamos a ver cómo hay ciudades tan importantes como Emérita, Augusta, Hispalis y un gran número de ciudades en la península que todavía tenemos vestigios de ella y que en la presentación lo podéis ver. Si la paso así rápidamente, parte de las provincias, las ciudades, aquí tenemos, con su plano urbano de Cardo, eje norte y sur, y de Cumano, eje este-oeste, que podemos ver en algunas ciudades españolas. Pues tenemos aquí muchas, aquí a la derecha, con el nombre actual, o sea, el nombre, perdón, romano, y a la izquierda para poder que podáis adivinar cuál de ellas corresponde a cada una, ¿vale? Yo os digo una pista, por ejemplo, Cartago Nova es Cartagena. Bueno, pues os decía que desde el primer momento lo que van a hacer es organizar la política y la economía, y las aportaciones económicas que vamos a ver van a estar sostenidas en una organización territorial que tiene que ver con una distribución del espacio, y va a ser la composición o la fragmentación en una serie de provincias que van a ir desde las dos primeras, ulterior y citerior, hasta las 5 últimas, que son las que van a permanecer a lo largo de todo el imperio. Bueno, las aportaciones sociales va a ser la adopción de un modelo social que tiene que ver con la distinción entre hombres libres y los esclavos. Culturalmente las aportaciones van a ser inmensas, muy grandes, que permanecen hasta la actualidad, y lo podemos ver en el derecho romano, pero sobre todo vamos a tener al latín como vehículo, como lengua, vehículo de transmisión de todas estas aportaciones. La religión también va a ser importante. Si al principio nos van a dejar todo su panteón romano heredado del griego, va después a transformarse en el siglo IV en la religión cristiana, después de toda esa influencia de las colonias que tenían en el Próximo Oriente, y también de la penetración de las ideas desde el norte de África. Bueno, la civilización cristiana nos va a dejar también muchos monumentos artísticos e infraestructuras, por ejemplo, acueductos, las cloacas. Nos van a dejar también la extensión de las calzadas para poner en comunicación todas las ciudades. Vamos a tener también puentes, murallas,
y toda una serie de industrias como puedan ser las salazones. Bueno, pues con esto tendríamos terminado este primer apartado, que podéis ver con muchas más imágenes en la presentación que os he dejado. Por ejemplo, con ver la religión, el cristianismo, todas estas calzadas romanas que van a poner en comunicación las provincias y las ciudades, y luego se me había olvidado comentaros los personajes importantes que vamos a destacar de la península ibérica, y que tenemos, por ejemplo, a varios emperadores como Trajano, como Teodosio o Marco Aurelio. Vamos a tener también personajes de la cultura como Lucano o Marcial, que son o Séneca, que son escritores, y en algunos, y como en el caso de Séneca, también filósofo. También os he dejado todo este patrimonio artístico, lo vemos en las ciudades, ¿vale? Y también en grandes manifestaciones de infraestructuras como los acueductos para llevar el agua. Aquí tenemos los teatros y anfiteatros, templos, los mosaicos, la escultura, las fortificaciones como las murallas de Lugo. Tenemos también los arcos de triunfo, mausoleos o, en este caso muy interesante, de las cloacas. Bueno, ¿cómo termina el Imperio Romano? Pues hacia el siglo III empieza a haber una serie de penetraciones de pueblos llamados bárbaros desde el este de Europa, que van a ir poco a poco asentándose en las fronteras y van a crearle bastantes problemas. Algunos de ellos van a penetrar y van a llegar hasta la península ibérica, como vamos a ver en el siguiente apartado, y algunos de ellos van a establecer ciertos acuerdos de alianzas con el Imperio Romano. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente apartado, que sería el reino visigodo, el 1.4, las invasiones bárbaras. Vamos a pasar, y aquí tenemos que hablar de los siguientes aspectos: cómo se origina el reino visigodo y cuál va a ser su organización política. Bueno, para que veamos un poco de dónde aparecen estos señores, este grupo de pueblos, vamos a ver que se les llama las invasiones bárbaras y se producen a lo largo de finales desde el siglo III, IV hasta el siglo V. En forma de oleadas van a ir entrando y penetrando en el corazón del imperio hasta llegar al extremo más occidental, que sería precisamente la península ibérica. De ellos vamos a destacar los que nos interesan a nosotros, porque fueron los que se asentaron en nuestra península, y que van a ser los suevos, alanos y los vándalos. También los visigodos, que van a protagonizar el siguiente episodio. Bueno, por lo tanto, ¿cuál va a ser su origen? Su origen, como os decía, va a estar en esta invasión de estos pueblos germanos que os acabo de mencionar hacia el año 409. En esta penetración, llegando hasta la península, el Imperio Romano va a establecer un acuerdo con los visigodos, que es otro pueblo germánico, para buscar que frenar a estos pueblos y a expulsarlos de la península ibérica, ¿vale? Como os he puesto aquí. En esta situación, que van a conseguir, ¿vale? Vemos aquí en el mapa cómo entran estos pueblos germanos, se establecen, y los visigodos van a tener el primer objetivo de eliminarles y expulsarles, y lo van a conseguir a través de la formación de un reino con capital en Toulouse, en el sur de Francia, que lo van a llamar el reino de Tolosa, ¿vale? Bueno, en este momento, donde ellos empiezan a formar un imperio, buscan también expandirse. Se van a expandir hacia el sur, hacia la península ibérica, como ya hemos dicho, eliminando o intentando expulsar a estos pueblos, que no lo van a conseguir de forma rápida, sino que van a transcurrir una serie de años. Y en esta expansión también van a expandirse hacia el norte. El norte traían en conflicto con los francos, es decir, con todos los pueblos que habían quedado herederos del Imperio Romano y que estaban situados en esta zona de Francia, que van a ser en el futuro los francos. Bueno, pues en este enfrentamiento con los francos van a perder en una batalla, la batalla de Bouillé, que nos he puesto aquí, de Bouillé. Os lo he puesto por aquí, ¿vale? Como van a perder, van a ser expulsados hacia el sur, ¿vale? Hacia el sur, es decir,
van a quedarse en la península ibérica, y allí en la península ibérica es donde van a formar realmente y van a hacerse fuertes a través de un estado. El estado va a ser el reino de Toledo, con capital en Toledo, el reino visigodo de Toledo. En este momento lo que podemos decir es que a partir de ahora vamos a tener realmente la primera vez que vamos a ser independientes, porque antes éramos parte de un imperio, pero es ahora con el reino visigodo de Toledo donde vamos a tener un espacio más o menos homogéneo dentro de lo que cabe, y teniendo en cuenta que estamos hablando de estas fechas tan tempranas. ¿Vale? Aquí sería el proceso que os he dicho y lo tenéis en la presentación, formando el reino visigodo. Este sería el proceso de formación, expulsando al último reducto de los suevos, y también expulsando a los bizantinos que habían intentado posicionarse también en la península ibérica. Los bizantinos es el imperio romano de Oriente que había permanecido, ya que el de Occidente había desaparecido en el 476. ¿Vale? Entonces, poquito después, ya hacia el año 700, ya tenemos, por supuesto, totalmente formado el reino visigodo. Bueno, pues entraríamos en el siguiente apartado, y es organización política. Aquí tenemos que destacar que los visigodos tienen básicamente pues 3 objetivos, y es unificar, ¿vale? Tenían unificar territorialmente el espacio, jurídicamente, religiosamente y también social. Es decir, conformar un espacio donde los hispano-romanos y los visigodos convivieran de una manera más o menos homogénea. No fue tampoco sencillo, hubo que hacer determinadas legislaciones o determinadas leyes para que esto se produjese. En lo primero, tenemos que destacar que que el Estado visigodo va a ser una monarquía muy especial, y es que no va a ser una monarquía hereditaria, sino va a ser electiva. ¿Qué significa que sea electiva? Pues que, como su nombre indica, el rey va a ser elegido entre un grupo de personas. ¿Qué personas? Evidentemente no va a ser de todo el pueblo, sino de un grupo de nobles, ¿vale? De familias nobles. Esto puede parecer muy democrático, pero realmente en estas fechas lo que va a tener realmente, como se va evolucionando en los años, una gran debilidad va a suponer una gran debilidad para el Estado visigodo. ¿Por qué? Porque lógicamente la elección no era el mejor, o el que todos fueran elegidos democráticamente dentro de este grupo de nobles, sino que va a conformar una serie de luchas entre las diversas familias de nobles por posicionar a su propio heredero en la corona. Y esto va a generar al cabo de los años debilidad, ¿vale? Como os he puesto aquí, debilidad de esta monarquía. Bueno, ¿cuáles van a ser las instituciones que van a desarrollar los visigodos? Que en un principio la monarquía es más o menos potente, con esta matización de estos nobles que pugnan siempre por buscar poner en el trono a su heredero. Pues vamos a tener una serie de instituciones que van a matizar y van a, de alguna manera, a rebajar el poder de los monarcas. Y va a ser básicamente la aula regia y los concilios de Toledo. El aula regia es una asamblea consultiva realmente formada por nobles y clérigos que van a asesorar al rey, le van a asesorar. Va a haber otro órgano dependiente de esta aula regia, que va a ser el Officium Palatinum. Este Officio Palatinum, formado evidentemente por estos grupos nobles, van a ser una especie de consejo de ministros, ¿vale? De una serie de personas que van a ayudar y que van a encargarse de las tareas administrativas, económicas y políticas, en algunos casos de cierta jurisdicción en el territorio, pero van a siempre asesorar. Otra de las instituciones muy importantes son los concilios. Los concilios son grandes asambleas, en un principio fueron creadas por el rey Recaredo, y que van a tener un ámbito básicamente religioso, pero que poco a poco van a ir aumentando sus atribuciones y va a ser también ya mucho más, va a ser mucho más político. Van realmente a ser grandes asambleas políticas de Estado, donde se van a decidir muchas de las cosas importantes del territorio, tanto el poder político como el religioso,
¿vale? Formado, como os decía, de los nobles y de los obispos. ¿Cómo van a organizar el territorio los visigodos? Pues van a dejar o van a mantener básicamente la estructura provincial de los romanos, pero le van a cambiar el nombre. En estas provincias van a cambiarse y van a llamarse ducados. Dentro de cada ducado o al mando de cada ducado van a poner a un dux, es decir, a un duque que va a ser el que va a gobernar. Van a distribuir estas provincias en fragmentos más pequeños, en regiones más pequeñas, que van a llamarse también condados. Bueno, ¿cómo termina el reino visigodo? Bueno, pues el reino visigodo, después de una evolución que tampoco es muy, son básicamente casi 200 años, van a tener al final una gran debilidad de este poder monárquico. Y esto va a suponer que requieran de la ayuda de una serie de pueblos, en este caso de los pueblos que estaban asentados en el norte de África, que van a ser los musulmanes. Y en el 711, en una de los momentos en el cual había un problema de sucesión al trono de don Rodrigo, van a ser llamados estos musulmanes y van en el 711 a entrar en la península, y esa ya será otra historia que vendrá en el bloque siguiente, en el bloque número 2, con la Edad Media. Hasta el siguiente. Adiós.